Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Pueden tomar sus asientos, pero no dejen de glorificar el nombre del Señor Jesús. No dejen de exaltar su nombre, no dejen de vivir para Él y no dejen de adorar al Rey. En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de esta. El Señor claramente ha venido hablando a nuestras vidas de tantas cosas que Él quiere que nosotros dejemos, que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos transformados, para entender y comprender lo que Él verdaderamente quiere con sus hijos, con su casa, con la casa mía, con su congregación, con todo lo que es de Él. Y de hace unos días le venía preguntando al Señor, yo no entiendo lo que tú me quieres mostrar con esto. Yo realmente no entiendo, no le encuentro ni pies ni cabeza a lo que tú quieres que yo enseñe, que yo predique, que yo comparta con los hermanos de la iglesia. Y le decía al Señor, bueno, como tú quieras será. Y lo escribía varias veces y hacía la programación de lo que iba a hablar, pero como que seguía sin entender y sin comprender. Pero aún así trataba de buscar otras cosas que hablar, otras cosas que compartir, porque ustedes saben que el Señor siempre vive dando palabra y uno que anota, lo anota absolutamente todo hasta el día que el Señor diga, hoy es que debes hablarlo, hoy es que debes decirlo. Pero como Él siempre trae una transformación en la persona que lo va a predicar, que lo va a enseñar, que lo va a decir, Él primero hace un trabajo en nosotros para que así nosotros podamos hablar con entera seguridad de lo que Él quiere transmitirle a las demás personas. Hasta que Él no logra que uno llegue a ese punto de estar seguro y claramente entender lo que Él quiere, Él no te suelta hasta que tú entiendas. Y en esta noche me gustaría que me acompañen al libro de Génesis. Sí. Hay un capítulo muy especial que ya varias veces se ha estudiado acá en la casa. Varias veces se ha predicado al respecto. Se ha dado diferentes puntos y se ha estudiado concienzudamente sobre eso. Pero en esta noche, el Señor nos ha movido a ver algo en particular para Él trabajar en nuestros corazones en torno a eso. Así que, si usted venció todo lo que se le haya puesto por el medio en este día, aproveche la palabra que vamos a compartir hoy. Y si usted no logra entenderla, porque muchas veces las cosas son así, que para entenderlas y comprenderlas hay que pedirle discernimiento al Señor para que Él abra nuestro entendimiento. Y muchas veces nosotros comprendemos al instante, pero le buscamos otra vuelta que no es la que el Señor quiere enseñar. Es en Génesis capítulo 6, del 13 al versículo 15. Como todos los que estamos aquí, sí, todos los que estamos aquí, nosotros sabemos lo que hay ahí. Así que se me va a hacer un poquito más fácil hablar al respecto, porque ya todos entendemos lo que aconteció en aquel día. Génesis 6, del 13 al 15. El pasaje es más largo, pero lo que el Señor quiere mostrarnos está ahí cerquitita de esos versículos. Y dice en el nombre poderoso de Jesús. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena ¿de qué? De violencia. ¿A causa de quién? ¿A causa de Noé? ¿A causa de Dios? No, a causa de ellos. O sea, que a causa de su violencia, Dios decidió ponerle fin a todo ser viviente. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Aquí vienen las instrucciones desde el versículo 14 que Dios le da a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. No sé si usted la tiene ahí sombreada. Harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por ¿dónde? Y por fuera. Y el versículo 15 dice: y de esa manera la harás de 300 codos de longitud del arca
de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Si nosotros, amén, pueden tomar sus asientos. Si nosotros recordamos el tiempo donde estuvimos estudiando esta parte en cuanto a Noé, cuando Dios, por la maldad que existía, por la violencia, por tantas cosas que el Señor estaba viendo, cómo esa podredumbre llegó hacia el trono del Señor. El Señor había decidido destruir la tierra y todo lo que existía. Pero dice ahí mismo la palabra de Dios que Noé encontró ¿qué? Encontró gracia ante los ojos de Dios, y él mismo le dio la oportunidad de ser salvo él y su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahora bien, todo esto llegó por la desobediencia de las hijas de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, que se unieron en yugo desigual, y ya usted que conoce todo eso puede entender lo que pasó. Pues resulta aquí que cuando el Señor le da las instrucciones a Noé, Él se las da, y al igual que es algo como que yo, mientras veía estos pasajes, me iba al Primero de Reyes 6:15 en conexión a las instrucciones que el mismo Dios le dio a Salomón para la construcción ¿de qué? Para la construcción de su templo. Y vemos claramente cómo el mismo Señor les da las medidas y qué tipo de instrumentos iba a utilizar, qué tipo de materiales es la palabra. Él iba a utilizar para la construcción del templo, hablando de Salomón. Y cuando Dios habla a Noé, el tipo también de materiales que iba a utilizar. Y me dejó algo que esa fue la palabra que trajo como esa parte para que yo vaya a ese pasaje. Y la palabra es calafatearás. Usted ha escuchado esa palabra. ¿Usted sabe qué significa eso? Calafatear conlleva como un empañete o un pañete. Entonces, lo que hizo Noé fue esa mezcla para cubrir todo el exterior del arca, bastante mezcla que hizo, y para cubrir de esa misma cantidad lo interior. Luego están la altura, la anchura, el largo y todas esas cosas que Dios le dio. Mientras tanto yo estaba viendo, investigando, vemos que se habla de los materiales como por ejemplo la madera de gofer. Esa madera se traduce en algunas Biblias como cedro, como pino, como otras cuantas que me parece que las anoté por aquí. Pino, ciprés, cedro. Son materiales que en la Biblia se encuentran, y la utilización en cuanto a esas cosas que se apartan para algo dedicado a Dios. Los estudiosos ven el arca como un tipo de Cristo, como un tipo de Salvador. Entonces, ¿qué sucede? La palabra que como que me tocó y que me transformó y como que hizo que yo entendiera algo es la palabra que lleva como nombre calafatear. Cuando nosotros investigamos esto, es algo que se pone para cubrir la madera o el material de los barcos. Si usted lo pone en pared, bien, como sea donde se vaya a utilizar, para que el agua no filtre tampoco las suciedades, el tiempo, el clima. Eso vendría siendo como un barniz para ese tiempo que protege las paredes, que protege los muebles que usted tiene en su casa, las mesas, las sillas. Y en ese caso el Señor le estaba utilizando. Ahora bien, nosotros vemos cómo el Señor les dio instrucciones claras a estos dos hombres, haciendo la comparativa entre Noé y Salomón. Todas esas cosas se construyeron con un fin. El fin de Salomón fue glorificar a Dios, y ya ustedes saben lo que sucedió. Ahora bien, en cuanto a Noé, fue para salvar a él y salvar a su familia. Luego que pasaron el tiempo de 40 días y 40 noches, fueron que duró lloviendo el diluvio, sí, o solamente 40 días. En fin, ese material, óiganme,
para que yo le estoy hablando así al pasito y tranquilo, para que nosotros entendamos no es que el material era lo mejor de lo mejor, sino cómo Dios utilizó eso para sellar el arca, y todos esos días que duró lloviendo, cómo se protegió hasta el fin de ese diluvio y ellos pudieron llegar a tierra. Ahora bien, ¿qué conexión tiene eso con el ámbito espiritual? Nosotros podemos decir, sí, porque el arca y Noé es un tipo de Cristo, el arca es el arca de salvación y todas esas cosas. Ya nosotros conocemos eso, sí, eso nosotros lo sabemos. Pero esa palabra, como le decía, calafatear, se podría decir poner brea, pintar, tapar, sellar. Se puede conectar, y está la conexión cuando usted lee y escudriña en el lenguaje que fue escrito. No sé si ustedes han estudiado eso. Esa es la otra vertiente donde el pecado, la inmundicia, el dolor, las raíces de amarguras son impedidas a salir por esa estructura que muchas personas han creado en su corazón, y por eso no pueden ser enseñables, moldeables y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esta palabra que se puede utilizar como un sellador, sí, porque eso es lo que más se puede traducir aquí al español, como un sellador. Corazones sellados, corazones calafateados, vidas selladas. Pero vidas selladas, ¿para qué? Están las dos vertientes. Usted necesita ser sellado, transformado o calafateado. Porque ¿qué sucedió cuando Noé calafateó el arca? Eso se hizo para que el agua no entrase. Ahora bien, ¿cómo usted calafatea su corazón? Primero, conociendo del Señor, entregándole su vida a Él, confesando todos sus pecados y recordando que Él es el dueño de su vida. Cuando Él viene a su vida y usted entiende y comprende que su vida es de Él, usted puede asirse de esa armadura del Señor, el cual le va a proteger de todo lo que hay afuera. Pero si usted se resguarda en su corazón y en su interior, y usted crea una coraza que no es la coraza de Dios, es una coraza que embarga la amargura, el dolor, la tristeza, la pena, el odio, tantos sentimientos que uno puede embargar en el corazón, que impiden que lo de Dios llegue a nuestras vidas. Entonces, esta palabra el Señor me la dio para que la predicara, y aquí yo lo estoy haciendo. No sé cómo usted se siente con el Señor. El Señor es nuestra arca de salvación. Él es nuestra barca que nos lleva a aquel camino libre, limpio, donde solamente nosotros podemos estar. El apóstol Pablo siempre nos recuerda en sus escritos que nosotros no debemos conformarnos al mundo. Así como en el tiempo de Noé, que el mundo estaba tan perdido, y tan perdido en gran manera, que Dios decidió, ¿qué decidió el Señor? Destruirle a él en conjunto de la tierra, y darle las instrucciones a un siervo que fue agradable a él, para que se salvase él y su familia. Vemos la conexión de lo que estoy hablando. Solamente Dios utilizó una mezcla para sellar el arca, donde ellos iban a estar protegidos. Ahora bien, ¿cómo el Señor hoy en día sella nuestros hogares? ¿Cómo el Señor hoy sella nuestros corazones? Lo va a sellar con su Espíritu Santo para que nada de lo exterior entre. Ahora bien, está la otra vertiente donde usted permite, donde usted mismo despega ese sello, donde usted arranca todo lo que el Señor ha dicho y todo lo que el Señor ha puesto para que entre lo de afuera. Bien. Usted puede también sellar su corazón para lo del Señor no entre. Él está a la puerta y llama que usted lo deje entrar y cene con Él. El Señor habló a mi corazón con esta palabra simple, un solo verso. Yo estuve estudiando todos los versículos para ver si había algo en especial. Y el Señor seguía retumbándome en mi mente y en mi corazón. Corazones calafateados, corazones bloqueados para que no entre lo de Dios. Si nosotros analizamos y vemos cómo el Señor ha ido llevando a nuestro pastor, ya sea por la cápsula de fe, sea por las predicaciones, sea por cualquier mensaje que Él está dando, Él
está llevando, el Espíritu Santo de Dios nos está llevando para que nosotros entendamos lo que estamos oyendo, para que nosotros veamos lo que estamos viendo, que no nos contaminemos, porque eso impide que aquella barrera protectora, lo que el Señor puso, como Él calafateó nuestro interior, nuestro ser, lo más profundo y lo más preciado de Él, esa barrera se deshace cuando nosotros decidimos que aquellas impurezas entren a nuestras vidas, ya sea escuchando cosas que no convienen o ya sea viendo cosas que al Señor no le agradan. Entonces, Noé fue obediente y se salvó su familia. Luego de ahí usted sabe lo que aconteció, la maldición de Can y todas aquellas cosas. Pero en lo que voy es en esto, cómo el Señor cubrió aquella barca donde Él depositó a aquel que le honró. Ustedes ven cómo Él se cuidó para el Señor, cómo Él se guardó para Él. Si nosotros analizamos todos estos días cómo el Señor ha ido moviéndose para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que Él quiere. Él quiere que nos guardemos para Él, Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él y que esa barrera, para que no nos llegue nada de aquello, de lo que el mundo trae, aquella maldad del mundo, aquella suciedad donde el mundo quiere llevarnos, porque si nosotros moldeamos nuestra mente a lo del mundo, nosotros no vamos a ser de Dios, nosotros vamos a ser del mundo. Entonces, ¿qué sucede? El Señor viene a nuestras vidas y nos dice corazones calafateados, corazones barnizados. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando Jesucristo le dijo sepulcro blanqueado, ¿cómo era un sepulcro blanqueado? Muy bonito por fuera, muy pintadito, muy barnizado y todas las cosas, pero lo de adentro, ¿qué hay? Eso el Señor viene a confrontar en esta hora nuestros corazones para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que Él quiere mostrarnos, qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. El arca es un tipo de Cristo. Si nosotros analizamos las medidas, los materiales que se utilizaban, no eran materiales simples, eran materiales que el Señor anteriormente había hablado. No eran que solamente existían esos, porque nosotros vemos otras construcciones donde se menciona otro tipo de materiales, donde el Señor habla de las hojarascas, donde el Señor habla de los cardos, de los espinos, del árbol sicómoro o sicomoro. ¿Y por qué Dios no le dijo a Noé, hazlo con esos árboles? No, el Señor lo habló con eso. Y ahí voy con lo que le digo. Cuando el Señor quiere hacer algo con usted, Él le va a decir a la derecha, a la izquierda. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces el de la izquierda no puede pasarse a la derecha ni a la derecha a la izquierda. Fue así, fue esas medidas que Él dijo que lo iba a hacer. El Señor quiere transformar tu vida, la va a transformar, pero como Él diga. Nosotros debemos actuar como Él diga. Nosotros debemos hacer las cosas cuando Él diga y como la diga. Miren, si Noé no hubiese obedecido al Señor, ¿qué usted cree que hubiese pasado? No tuviéramos la historia de Noé hoy, no. Tuviéramos otra historia de otra persona que hizo lo que Dios dijo. Porque eso, cuando usted analiza el Antiguo Testamento, usted ve que Dios habló y los hijos ejecutaron. Usted ve que muchas veces también Dios habló y los hijos no ejecutaron. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Buscar otra forma, desechar a esa persona y buscar otra forma para que el plan de Él se lleve a ejecución. Cuando nosotros analizamos todas las cosas de Dios y lo que sucedió y aconteció aquí, esa palabra que se utiliza como kafar es una palabra como aquella salvación, aquella protección, aquella cobertura. Cuando se utiliza esta palabra, se utiliza hasta para lo que conlleva a hacer una casa y construir una casa, porque cuando se hace una casa se incluye lo que es la cobertura de la casa, por ejemplo los materiales para cubrirla, donde usted se entra y usted es cubierto de cualquier tempestad o de cualquier cosa. Aquellos corazones que están en esta situación son corazones duros, como en aquel día el Señor endureció el corazón del faraón, pero Él lo endureció con un fin. Muchas veces Dios no tiene que ver con lo duro de nuestro corazón, de nuestras vidas. Es nosotros mismos, llevándonos por el enemigo,
Pero Dios quiere hablar a nuestras vidas para que nosotros entendamos y comprendamos lo que Él quiere decirnos. Para que nosotros podamos ver que esa cobertura no nos deja crecer. Porque esta palabra se utiliza para lo bueno y para lo malo. Porque es una cobertura que impide que nosotros miremos lo de Dios. Pero es una cobertura cuando es la correcta, nos cubre de los dardos del enemigo. Porque cuando nosotros analizamos lo que dice Gálatas 1, el 4, habla del siglo malo. Habla de ese siglo, de cómo está la gente. Y si nosotros conectamos el tiempo de ahora y lo que está aconteciendo, podemos decir que también estamos en un siglo malo o peor. Cuando usted analiza y ve ciertas noticias, usted dice, pero cada día estamos peor. Cuando usted se acerca a Efesios 6, del 10 al 18, ahí está la armadura de Dios. Ahí está aquella cobertura, porque el Espíritu Santo viene y lo sella a usted, pero usted puede desplazar el Espíritu Santo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios gobernando su vida, no haya sentado en una silla, sino gobernando y guiando lo que usted debe hacer, lo que usted debe decir, a donde debe ir. Cuando usted coge la armadura, cuando usted coge la coraza, ¿qué va a suceder con usted? El Señor va a poder utilizarlo, pero mientras tanto nosotros estemos encerrados en lo nuestro, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros pensamos como hombres carnales muchas veces que pensamos y hablamos, eso va a impedir que el Señor obre en nuestras vidas. Pero Él va a seguir intentando entrar a nuestros corazones que un día hicieron esa barrera. Nosotros analizando todo esto, ¿qué aprendizaje podemos encontrar en esto? Porque yo no le he dado grandes datos. Simplemente el Señor dijo eso: corazones calafateados. Ahora bien, está en todos nosotros el analizar cómo estamos nosotros delante de Dios. Cómo nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Estamos permitiendo que el Señor entre a nuestras vidas. Estamos permitiendo que el Señor domine nuestros corazones. Por el crecimiento y los frutos se verán. Estamos impidiendo que el Señor entre a nuestros corazones. También los frutos se verán.